Estábamos viendo el método de flujo gradualmente variado y vamos a recordar ahora lo que es el método directo tramo a tramo para hacer el cálculo correspondiente. Para esto tenemos un plano horizontal de referencia, el fondo del canal que tiene una pendiente S0, la superficie del agua que tiene una pendiente SW y la pendiente a la línea de energía S sub F. Aquí tenemos un tramo cuya sección de ingreso es la 1 y la sección de salida es la 2. Y ese tramo tiene una longitud delta de X medida a lo largo del fondo del canal. De tal manera que la posición del fondo en la sección 1 es Z1, el tirante Y1 y la carga de velocidad alfa 1 B1 cuadrado entre 2G. Para el punto 2 la posición es Z2, tirante Y sub 2, carga de velocidad alfa 2 B sub 2 cuadrado sobre 2G. Esta altura de S sub 0 delta de X nos da la diferencia entre Z1 y Z2. Y luego tenemos que la diferencia de línea de energía, o sea, la energía total en 1, que es la suma de posición más la del tirante, que es carga piezométrica, más la carga de velocidad, en 1, menos los correspondientes en 2, nos dan una pérdida de energía, que puede ser pérdida de energía por fricción, y también podría incluir pérdidas de carga locales. El asunto es que esta línea de energía tiene una pendiente S sub F, de tal manera que la diferencia de energía entre las dos secciones queda dada por S sub F por delta de X. Estableciendo entonces la igualdad de estas dos alturas, encontramos que delta de X se calcula como E2 menos E1 entre S sub 0 menos S sub F, donde es la energía específica, o sea, la energía medida al fondo del canal. Y si nosotros consideramos que los alfas son iguales en las dos secciones, nos queda que la energía la tendríamos como Y más alfa B cuadrado sobre 2G. Y el delta de X que queda como delta de entre S sub 0 menos S sub F. Aquí tenemos el cálculo de un perfil de agua de un canal trapezoidal que sufre un remanso creado por una presa que embalsa el agua a 1.524 metros inmediatamente detrás de la presa. Para eso nos dan el fondo del canal trapezoidal, el talud que es 2, la pendiente del fondo que es 0.0016, el coeficiente de Manning que es 0.025 que corresponde a piedra emboquillada, el caudal que es 11.33 y el tirante normal 1.52.4, el alfa 1.1. La aceleración de la gravedad, además nos dan como referencia el tirante crítico. Y nos dicen que debemos determinar la curva de remanso empezando desde este valor de 1.52.4 hasta encontrar el 1.1, el tirante normal. Hemos dicho que no necesariamente vamos a buscar el tirante normal porque esta distancia puede ser muy grande, ya que diríamos que la alcanza pero en una forma casi asintótica. Así que en lugar de buscar el tirante normal, se busca el 1.1 del tirante normal. Tenemos en este caso que como el tirante normal es mayor que el tirante crítico, el flujo es subcrítico, por lo cual podemos empezar los cálculos desde el tirante aguas abajo, que es el que está inmediatamente detrás de la presa, y comenzar a calcular hacia aguas arriba hasta encontrar el valor de 1.1 el tirante normal. Tenemos entonces que el 1.52.4 corresponde a esta sección 2 y el punto anterior, que lo vamos a calcular después, sería el 1. Para estos cálculos lo que vamos a hacer es, tenemos ya el caudal inicial Y2, calculamos el E2 que es el tirante más el alfa B cuadrado sobre 2G. Y tenemos también el valor de, suponemos un valor de Y sub 1, para los cuales podemos determinar también la energía. Y luego el delta de X quedaría como delta de entre S sub 0 menos S sub F. Esta pendiente de la línea de energía la podemos determinar a partir de la ecuación de Manning.
de tal manera que podemos despejar de la ecuación de Manning la pendiente de la línea de energía para el punto 2 y la pendiente de la línea de energía para el punto 1. Y podemos tomar un promedio que sería representativo de todo el tramo. Eso es lo que se ha hecho aquí. Tenemos el Y al pie de la presa, que es el Y sub 2. Se calcula el área 2 y la velocidad 2, que es el cociente del caudal entre el área. Tenemos el alfa B cuadrado entre 2G. Y luego la energía específica, que es el tirante, más el alfa B cuadrado entre 2G. Igual y calculamos la pendiente de la línea de energía a partir de la ecuación de Manning. Para el punto 1, tenemos allí los valores de A sub 1, B sub 1, E sub 1. Y tenemos la pendiente de la línea de energía en el punto 1. Y de estos dos determinamos un promedio. El delta de E está dado por E sub 2 menos E sub 1, que en este caso resulta positivo. Y entonces tenemos que el S sub 0 menos el S sub F está dado por esta expresión. Y el delta de X lo calculamos como el valor de delta de E, es decir, E sub 2 menos E sub 1 entre S0 menos SF. Y aquí ya tenemos el delta de X. Y si ponemos 0 en el punto inicial, lo que estamos calculando aquí son las longitudes hacia aguas arriba. De tal manera que tenemos aquí graficado el perfil. Empezando desde el punto que corresponde al... Hemos calculado hacia arriba. Tenemos el nivel conocido al pie de la presa. Y de ahí hemos ido calculando este perfil de agua hasta llegar a un valor que es 1.1 veces el tirante normal. Este ejemplo ha sido tomado del libro de Bentechow de hidráulica, que está en el cuadro 10.4 y es el ejemplo 10.7. Solo que en el Bentechow está calculado en unidades del sistema inglés y por tanto utilizan un coeficiente de 1.49. Pero aquí se ha calculado con este valor de 1. En el aula virtual está colocado el Excel con el que se han hecho los cálculos respectivos. Entonces tenemos aquí el Excel que está ahí mostrado. Ya. Tenemos que aquí se muestran los dos ejemplos. Este ejemplo 10.7, que es el que acabamos de ver, que corresponde al cuadro 10.4 del libro de Bentechow. De tal manera que ahí nos encontramos con los datos que ya habíamos mencionado. La velocidad, que es el caudal entre el área, el alfa b cuadrado sobre 2g, la energía, que es y más la velocidad, la pendiente de la línea de energía, que la calculamos de la ecuación de Manning para el punto 1, luego la pendiente de la línea de energía para el punto 2, el promedio, que corresponde al promedio de estos dos valores, y luego el delta de X, que se calcula como el E sub 2 menos el E sub 1 entre S0 menos SF promedio. Y este delta de E, que es E2 menos E1. De tal manera que nosotros tenemos aquí los valores de X y los valores de delta de X. Ahora noten ustedes que hemos considerado aquí un espaciamiento de 0.005 para los cálculos.
Y esto nos está dando aproximadamente un espaciamiento de 4 para esos tirantes. Sin embargo, al punto siguiente ya el espaciamiento ha cambiado a 7, 7.15 en longitud para un delta de Y de 0.005. Y así seguimos haciendo los cálculos hasta llegar, bueno, aquí hubiéramos llegado a otro punto, pero lo que queremos es el 1.1 Y sub n, que es 1.12.7, para el cual tenemos 400 metros aguas arriba. Y aquí están graficados los valores del perfil. Aparte de eso, tenemos aquí el otro ejemplo de Vente Show, que en este caso corresponde al ejemplo 10.8 de Vente Show, que está en el cuadro 10.5 de Vente Show en unidades inglesas, y que es un tubo de alcantarilla de concreto reforzado de 72 pulgadas y 76,2 metros de largo, que está colocado en una pendiente de 0.002 con una salida libre. Y se pide calcular el perfil del flujo si la alcantarilla descarga 7,14 metros cúbicos por segundo, tiene un coeficiente Manning de 0.012 y un alfa igual a 1. Entonces tenemos aquí el valor del diámetro, nos dan como dato la pendiente, el coeficiente de Manning, el caudal. Como se está trabajando con unidades del sistema internacional, el caso es 1, tenemos el tirante con el que se va a empezar los cálculos. En este caso tenemos que el tirante normal es 0.792 y el tirante crítico 1.326. Por tanto, tenemos que el flujo en la alcantarilla sería un flujo supercrítico. Entonces, si tenemos un flujo supercrítico en la alcantarilla, en este gráfico que está aquí, la línea roja representa el fondo de la alcantarilla y la línea verde la corona de la alcantarilla, porque este es un tubo circular. El punto 0 es el punto de ingreso a la alcantarilla. Teniendo en cuenta que el tirante es supercrítico en el canal, ¿con qué tirante ingresa el agua? Crítico. Muy bien, gracias. Ingresa con tirante crítico. Por tanto, en este caso los cálculos se realizan teniendo un Y sub 0 igual al tirante crítico. Y de ahí se comienza a calcular hacia aguas abajo porque es un flujo supercrítico. Y en este flujo supercrítico nosotros podríamos tratar de encontrar el 1.1 del tirante normal, que es 0.872. Pero también estamos limitados por la longitud de la tubería, que es 76,2. Entonces veamos aquí los cálculos. Empezamos con el tirante crítico 1.326, utilizando las fórmulas de la sección circular. Determinamos el área mojada y determinamos la velocidad como caudal entre el área y luego tenemos la energía. En este caso este es el punto 1 porque es aguas arriba del tramo. Luego calculamos otro valor de E sub 2. Para esto se está determinando en función del Y entre D. Y para el Y entre D se está considerando, entre estos dos se ha considerado punto 72.5 y a partir de aquí 0.05. Bueno, entonces aquí ya tenemos este Y sub 2 y tenemos que determinamos el E sub 2, el delta de E, que estaría dado por E sub 2 menos el E sub 1. La pendiente de la línea de energía en cada uno, el promedio, y esto nos da un delta de X de 0.2. Ahora yo les pregunto, ¿por qué no hemos usado aquí el mismo intervalo? ¿Por qué hemos considerado un punto intermedio? A partir de aquí estamos considerando 0.05 en Y entre D. Pero eso no es lo que hemos usado aquí al inicio. Hemos usado un intervalo menor. ¿Por qué? Para notar la curvatura del inicio. Sí, muy bien. Recuerden que en el tirante crítico la pendiente es casi 90 grados. Es decir, aquí en el inicio la curvatura es muy grande.
Por eso es que se necesita un menor espaciamiento para tener un cálculo más adecuado en esta zona. Bueno, entonces ya hemos calculado y la idea era encontrar el 1.1 del tirante normal, que es 0.872. Pero noten ustedes que cuando llegamos a 0.841, el X es 92,5 y la longitud de la tubería solamente 76,2. Quiere decir que ni siquiera alcanza al 0.841. Digamos que tendríamos aquí, si ponemos 0.85, estamos en 82,9. 0.859, 74,5. 0.855, 78. Bueno, etcétera. Entonces tenemos que la longitud de la tubería, que es 76,2, se tiene con 0.857. Es decir, en esta longitud de tubería, que es 76,2, no se logra desarrollar el tirante normal, ni siquiera el 1.1 del tirante normal, porque al final de la tubería tenemos un tirante de 0.857. Es decir, esta alcantarilla no es suficientemente larga como para que se tenga el tirante normal en la salida, sino que aquí en la salida tenemos un tirante que es 0.857, que corresponde a la longitud de la tubería de 0.762. Bueno, entonces, de esta manera nosotros podemos determinar el perfil del agua. ¿Y qué es lo que necesitamos para tener un cálculo adecuado? Esa es una pregunta. ¿Qué necesitamos para que este método nos dé resultados adecuados? La pendiente crítica, el tirante crítico, etcétera, esos datos. Esos son los datos de ingreso, pero digo que ¿cuáles son los requisitos que nos aseguran que estamos calculando bien? El perfil, supongo, ¿no? Ver si es un S2, si es en la zona 2 de crecer, ¿no? Bueno, dentro de las recomendaciones de cálculo para que haya buenos resultados tenemos dos requisitos. El primer requisito es el espaciamiento. El espaciamiento de los tirantes que consideremos debe ser tal que nos permita verdaderamente que esta suposición que habíamos hecho de que existe una variación lineal entre el punto 1 y el punto 2 sea válida. Si es que el espaciamiento fuera muy grande, entonces ya no se cumpliría y los resultados serían pésimos. El otro detalle está en que a la hora de calcular el delta de X es el E sub 2, o sea, el que está aguas abajo menos el que está aguas arriba, entre S sub 0 menos S sub F. Pero como el S sub F es el promedio, para que el método nos dé buenos resultados, también tenemos que calcular valores que se puedan promediar. Porque si nosotros promediamos valores que tienen pendientes demasiado diferentes, entonces esto ya no va a ser representativo. Y eso probablemente sería porque el espaciamiento es muy grande y por eso es que ya la pendiente de la línea de energía no es comparable. Tendremos que achicar el intervalo para que estos SF sean más parecidos entre sí y el promedio sea representativo. El otro detalle es que cuando trabajamos en flujo subcrítico, calculamos de aguas abajo hacia aguas arriba. Y en cambio, cuando calculamos en flujo supercrítico, tenemos que calcular hacia aguas abajo, como son los dos ejemplos que hemos visto. Digamos que con esas recomendaciones nosotros podríamos tener buenos resultados con este método directo tramo a tramo. Ya en Mecánica de Fluidos 2, ustedes han estudiado otros métodos que se pueden utilizar para los cálculos. Sin embargo, tenemos la ventaja de que ahora tenemos el GECRAS.
Y con el GECRAS podemos hacer todos los cálculos de flujo gradualmente variado que queramos. Y ahí ya solamente nos tenemos que asegurar de dar un suficiente espaciamiento en las secciones e incluir adecuadamente las condiciones de frontera. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, ¿este es el método que usa el GECRAS? No. El GECRAS resuelve la ecuación diferencial con métodos numéricos. Y la forma de resolución también depende. O sea, tiene una solución unidimensional y tiene una solución bidimensional. En cada uno de los cuales el método numérico de solución de la ecuación diferencial es correspondiente a esas características. Aquí nosotros estamos. ¿Ah? ¿Es la ecuación diferencial que sale a partir de la ecuación de Manning, independiente de energía? Claro, la ecuación diferencial que calcula el GECRAS, digamos, es similar a esta ecuación que hemos visto del flujo gradualmente variado. Esta ecuación fundamental del flujo gradualmente variado que vimos aquí se calcula utilizando tanto la línea de energía, la ecuación de energía, mejor dicho, y también utiliza una ecuación para la línea de energía, que es la ecuación de Manning. Pero aparte de eso, en el GECRAS se incluye que el tirante que se va a calcular, que es el tirante de la sección, debe representar las distribuciones de velocidad tanto para la energía como para la cantidad de movimiento. De ahí es donde entran el alfa y el beta. Pero también debe representar las condiciones del movimiento turbulento. Aquí en el movimiento turbulento tenemos que hay fluctuaciones del tirante y fluctuaciones de la velocidad. Entonces diríamos que la ecuación fundamental a que nosotros estamos considerando aquí está considerando flujo uniforme, en la cual la velocidad media representa todo el flujo. La ecuación diferencial que trabaja el GECRAS incluye no solamente la ecuación de energía con Manning, la ecuación de continuidad, sino que también incluye la ecuación de cantidad de movimiento y la ecuación del flujo turbulento. Con lo cual aparece una ecuación diferencial que es la que se resuelve con métodos numéricos. Basada fundamentalmente en las ecuaciones de energía, ecuación de continuidad, ecuación de cantidad de movimiento. Esta ecuación del método de directo tramo a tramo la estamos considerando porque a veces tenemos que hacer unos cálculos rápidos. Entonces, esos cálculos rápidos podríamos realizarlos utilizando este método. ¿Alguna otra pregunta? Y de hecho van a entrar, forman parte también del tema de evaluación de este capítulo. Tenemos ahora lo que corresponde a la medición de caudales, que esto lo han estudiado ustedes en hidrología. Para medir el caudal en el río, lo que se hace es medir el nivel del agua. Y ese nivel del agua puede medirse en forma continua o en forma discreta. Si tenemos un limnígrafo, ese limnígrafo nos permite tener un limnigrama que nos daría la variación continua de los niveles en el río. Sin embargo, en el Perú tenemos muy pocas estaciones limnigráficas. La mayoría de las que tenemos son limnimétricas, es decir, que tienen una regla y entonces lo que hace un operador es medir el nivel del agua en la regla, por lo general una sola vez al día.
Y a partir de esa medición se trata de determinar cómo varían los caudales en el río. Esa medición en cualquier hora del día no necesariamente va a representar el caudal que pasa en la sección, puesto que los niveles pueden variar. Lo que estamos mostrando en este limnigrama es una onda de avenida. Es decir, este es el caudal natural y cuando se producen las precipitaciones, es decir, una tormenta, esto origina una avenida en el río, con lo cual los niveles comienzan a aumentar hasta llegar a un máximo que es el pico de la avenida y luego disminuyen. Y esto queda registrado en este limnigrama. Tenemos que para el caso tradicional se utiliza una banda de papel que está pegada en un cilindro que se mueve con mecanismo de relojería. De tal manera que allí la longitud del papel lo que mide es el tiempo y la altura del papel mide la altura del agua. Y como la altura del papel es limitada, entonces hay dos formas de utilizar la altura del papel para tener el doble de longitud. Una forma es que cuando llega al máximo comienza a graficar hacia abajo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Digamos que si esto tiene 10, digamos que sean 10 metros de alto. Esto va a depender de cómo varían los niveles en cada lugar. Podríamos medir hasta 20 metros, porque si comienza a graficar hacia abajo, podría medir hasta 20 metros más. Que es una forma. Y la otra forma es graficar así. Una vez que llega al máximo, luego baja a 0 y sigue graficando. Y entonces la onda de avenida quedaría aquí cortada. Pero sabemos que lo primero son los 10 y luego si sigue aumentando, los que sigue son 10 más, etc. Bueno, tenemos que además en la actualidad ya existen registros, digamos, digitales, pero esos registros digitales ya no son continuos porque van a depender de cada cuánto tiempo se graba el dato. Pero de hecho tienen un espaciamiento de tiempo tan pequeño que casi podrían considerarse como si fueran continuos. En la figura lo que estamos viendo son dos tipos de elementos para medir con precisión el caudal. En ambos casos lo que se hace es utilizar el principio de vasos comunicantes, con lo cual tenemos que se comunica el nivel del agua a un pozo y en este pozo se puede medir con mayor precisión el nivel del agua, ya que sería el mismo que existe en el río. Y en la fotografía que tenemos aquí, en lugar de un pozo rectangular, se está utilizando un tubo. En ese tubo también tenemos un nivel del agua igual al del río por el principio de vasos comunicantes y por tanto hay un vernier que está conectado a un flotador que a su vez puede ir registrando en el mecanismo de relojería. En cambio, en la figura que tenemos abajo, lo que se tiene es un sensor de presión que está en el río y ese sensor de presión va a permitir tener también el nivel del agua en el río, que es comunicado a un mecanismo en el cual se van registrando estos niveles mediante un registro digital. Sin embargo, no es suficiente medir los niveles, necesitamos convertir esos niveles a caudales y para eso se realizan aforos. Un aforo corresponde a una medición de caudal y uno de los métodos más usados en el país corresponde al método de área-velocidad. Estamos mostrando aquí un gráfico en el cual la sección se ha dividido en subsecciones. Para poder ubicar cada una de esas subsecciones se utiliza un punto de origen a partir del cual se miden las distancias, que nos permiten ubicar las verticales en las que se va a realizar la medición. Para hacer esto a veces se utilizan los puentes, de tal manera que el punto de origen puede representar el inicio de la baranda o cualquier punto de referencia, pero que ya queda fijo para todos los puntos que se van a medir. Y en este método de área necesitamos medir el área y necesitamos medir la velocidad. Para medir el área lo que necesitamos es medir profundidades.
Y entonces lo recomendable es que si tenemos esta subsección que está achurada, para esa subsección midamos el HI-1, que sería el inicio de la sección, el HI que sería en el centro, y el HI+1 que es al final de la subsección. Y si esta subsección tiene un ancho B sub I, entonces podemos determinar el área de la subsección como el producto de B sub I con el HI promedio. Y el HI promedio se puede calcular con esta ecuación que nos daría, digamos, como una aproximación de la cuadratura de Simpson, que sería el HI-1 más 4 veces HI más el HI+1, todo esto dividido entre 6. Esto es lo recomendable. Pero sin embargo, a veces realizar estos aforos es muy complicado, porque puede suceder de que esté lloviendo bastante, digamos, exista una variación rápida de la avenida y nosotros no queremos demorarnos mucho porque también está cambiando continuamente el nivel y las velocidades. Y entonces en esas condiciones se podría considerar un método alternativo haciendo menos mediciones. Para lo cual solamente se mide la profundidad en el centro de cada subsección. Ya no al inicio, al medio y al centro, sino solamente al centro de cada subsección. Y si medimos solamente una profundidad, entonces tendríamos que determinar la distancia hasta la profundidad de la subsección anterior que se midió, que sería WI-1, y a la siguiente subsección que es WI. Y entonces en este método alternativo se calcula el área como es la sumatoria, el promedio de esas distancias y multiplicado por la profundidad medida en el centro. De esta manera tenemos el área. Y ahora nos falta medir la velocidad. Para medir la velocidad necesitamos un correntómetro y ese correntómetro tiene que estar debidamente calibrado. De tal manera que podemos medir la velocidad en 2 puntos, que sería medir a 0,2 y a 0,8 de la profundidad medida desde la superficie. En algunos casos es la profundidad muy pequeña y entonces medimos en un solo punto que sería 0,6. Y en donde la profundidad es mayor podríamos medir en 3 puntos, a 0,2, a 0,6 y a 0,8. Por lo general en las orillas el tirante, la profundidad es muy pequeñita y entonces lo que se hace es colocar el correntómetro apenas cubierto por el agua y entonces se mide la velocidad superficial. Y para tener la velocidad media debe multiplicarse por un coeficiente. Así hemos medido el área, medimos la velocidad media. En cada subsección tenemos la velocidad media y el área y el caudal de la subsección sería el producto de los dos. Y el caudal total, la suma de todos los caudales de la subsección, el área total, la suma de todas las áreas. Y podemos tener entonces no solamente el caudal total, sino también la velocidad media en la sección total. Y como resultado del aforo se necesita el caudal, la velocidad, el área, pero también el nivel en la escala de referencia. Porque nuestro objetivo es poder convertir estos niveles que nosotros hemos medido aquí, estos niveles que distan respecto a un nivel de referencia, estos niveles los tenemos que convertir en caudal. Y por eso es que en el proceso de aforo necesitamos tener el caudal y también tener ese nivel, para poder tener las curvas de calibración de nivel de descarga. Estas curvas de calibración varían de un río a otro. Y incluso en un mismo río varían de una sección a otra porque van a depender de todas las características hidráulicas de la sección transversal, que son la forma, el rozamiento, rugosidad, alineamiento, obstrucciones, etc. Entonces, aquí mostramos 2 ejemplos. En este ejemplo de la izquierda, tenemos que los niveles varían bastante y los caudales también. Por eso es que se ha usado una escala logarítmica, tanto para los niveles que están en el eje de ordenadas, como para los caudales que están en el eje de abscisas. Pero los niveles varían tanto que se están considerando 2 zonas. La zona inferior corresponde a niveles y caudales hasta este punto. A partir de allí, los caudales siguen variando, pero ya se está considerando una escala aritmética.
tanto para los niveles como para los caudales. Entonces diríamos que estos son los caudales de máximas avenidas y estos son los caudales normales, en los cuales pueden ser muy pequeñitos e ir variando y luego pueden hacerse muy grandes. Es decir, este río tiene una relación nivel-caudal que indica una gran variación de niveles y descargas. Los puntitos que están indicados aquí son los puntos de los aforos. Y estos aforos se realizan continuamente, pero observamos que en esta estación se mantiene la condición más o menos constante, es decir, todos los aforos nos están indicando una sola curva continua. Y lo que se tiene por lo general es que los caudales más grandes no se pueden medir fácilmente, por lo cual justamente en periodo de avenidas, que es donde necesitaríamos mayor información, tenemos menos porque estos aforos no se realizan. En este ejemplo, noten ustedes que el último aforo corresponde a este caudal que, según esto, si estoy viendo bien, serían 70 pies cúbicos por segundo aproximadamente. Y para una profundidad de 0.8, bueno, o algo así pies. El asunto es que pueden ver ustedes que el caudal puede aumentar hasta valores mucho mayores. E incluso nosotros podríamos tener en el registro de la estación niveles mucho mayores de los aforos que se han realizado. Y es por eso que también en hidrología deben haber estudiado unos métodos para poder ampliar esta curva de calibración para valores que puedan considerarse representativos en estos extremos para los que no existen aforos. Este primer ejemplo entonces nos muestra una gran variación de nivel y descarga, pero con una variación mínima, de tal manera que todos los aforos nos describen la misma curva. En cambio, el ejemplo que tenemos aquí a la derecha muestra una gran variabilidad, de tal manera que aquí los puntos negros son los aforos. Entonces noten ustedes aquí, por ejemplo, para este caudal, existe este punto que corresponde a este determinado nivel, mientras que el mismo caudal en otra temporada corresponde a un nivel que es el doble del anterior. Y así existe una gran variación. Entonces observamos que en este caso particular, los aforos muestran una gran variabilidad, un cambio de comportamiento, de tal manera que hay unos puntos que incluso están fuera del comportamiento general. Esto significa que en esta estación hay una gran variabilidad. Aquí nos indican que esto es para un canal de arena. En este canal de arena entonces debe haber una variación probablemente de la forma de la sección dependiendo de cómo sean las barras de sedimentos en la sección transversal. Y esto es lo que está originando que la curva de calibración no sea única, sino que aquí se han trazado 3 curvas diferentes, pero aparte de esas 3 podríamos tener más. Esto implica que existen unos aforos que son válidos para una determinada temporada, otros aforos que son válidos para otra temporada y otros aforos que son válidos para otra temporada. Y aquí no hablamos de que temporada seca, húmeda o verano, invierno, sino que incluso todos los veranos son diferentes entre sí, todos los inviernos son diferentes entre sí, y en condiciones como estas se tienen que realizar aforos continuamente para poder tener la curva actualizada que nos va a permitir convertir los niveles a caudal. Ahora, esta página que fue presentada en la conferencia que asistieron ha sido creada por LUTEC bajo la dirección del doctor Jorge Abad y se llama Dancing Rivers. En esta página están, digamos, reportando todas las investigaciones que están realizando en la Amazonía, en la cuenca amazónica. Y para eso tienen en esta página web publicados los aspectos de metodología, los datos que han obtenido en sus monitoreos, también investigaciones y publicaciones que han realizado, lo cual es digamos, es una página que
es muy útil para tener un mayor conocimiento y que este conocimiento que está logrando la Universidad UTEC con esta investigación podamos utilizarlo todo el resto, digamos, de la comunidad, no solamente de la nacional, sino también la internacional. Bueno, dentro de esta importante iniciativa tenemos que tienen ellos un monitoreo realizado para el cual tienen un equipo de mediciones hidrodinámicas. En ese equipo tienen un medidor ADCP, luego tienen equipos de GPS, distanciómetros, termómetros y otros navegadores GPS que les van a permitir hacer las mediciones. Y aparte de eso tienen todo un equipo conformado no solamente por ingenieros civiles, ambientales, sino también por electricistas, físicos, que les ha permitido crear sus propios sensores y su propio sistema de medición. Tienen, por ejemplo, estos sensores de nivel para medir el nivel del agua en el río y utilizando estas unidades hidrodinámicas que corresponden a este medidor de velocidades con un correntómetro del tipo acústico Doppler, permiten tener la distribución de velocidades en la sección transversal. Y estos datos están publicados en la página web que se indica. También han implementado el método de medición de velocidades mediante imágenes. Para eso tienen un sistema automático de filmación en los ríos, de tal manera que después estos tienen que ser almacenados en la nube. Para poder implementar estas estaciones, no solamente han adquirido equipo fabricado por instituciones, digamos, sino que han tenido que fabricar su propio equipo, ya que deben tener suministro de energía, para lo cual utilizan paneles solares. Y además hacer las transmisiones, porque están almacenando no solamente en el equipo, que sería en forma local, sino que también están transmitiendo información a la nube. Bueno, estos medidores de velocidad lo que hacen es tener los videos, para lo cual también han implementado algunos de estos equipos en puentes, como los que se indican aquí. Bueno, aquí tenemos el equipo que está realizando estas mediciones y aquí tenemos que en función de los videos se pueden identificar cuáles son los vectores velocidad. No solamente en magnitud, sino también en sentido, dirección y sentido. Aquí, por ejemplo, muestran los resultados del monitoreo realizado en el río Rímac en Chosica. Bueno, ustedes están invitados a revisar esta página web y ver toda la información que están publicando, en la que no solamente se resalta el método de medición, sino sobre todo los resultados que están obteniendo, que nos van a permitir conocer mejor el comportamiento de los ríos amazónicos. Para terminar este capítulo, vamos a hablar del efecto remanso. Ya sabemos que el remanso se produce debido a un obstáculo que origina una sobreelevación del agua en el río. De tal manera que si el flujo viene como uniforme, debido a este obstáculo se ve obligado a cambiar y se forma una curva de flujo gradualmente variado, incrementándose el tirante en la dirección del movimiento. Esto, digamos que puede producirse también por la presencia de un puente, de tal manera que el puente se convierte en un obstáculo. Y lamentablemente tenemos que en muchos casos, para reducir el costo del puente, se reduce la longitud, teniendo un ancho menor al del río, por lo cual se produce una obstrucción, originando una reducción de sección transversal. Nosotros habíamos estudiado los efectos de la reducción de la sección transversal en la diapositiva 36, en la que se mostraba las transiciones de contracción. Aquí en estos puentes no necesariamente hay una transición, pero sí se produce una obstrucción. Y esa obstrucción va a originar un remanso.
¿En qué condición es que produce remanso? ¿Recuerdan ustedes? Aquí en la diapositiva 36 dijimos que si la transición es adecuada, entonces podemos esperar que las pérdidas de energía sean despreciables y que la máxima reducción de sección transversal que se podía producir sin originar remanso, ¿a qué condición correspondía? Flujo crítico. Ajá. Muy bien, a que se produzca el flujo crítico en la sección contraída. Si la reducción de ancho es mucho mayor, entonces ya no va a haber esto. Pero eso era en una transición. Resulta que en estos puentes no hay transiciones y hay reducción de ancho. Entonces, aparte de que se produce un remanso, hay otras características que vamos a estudiar después cuando veamos los sedimentos. Pero por lo pronto, considerando solamente las condiciones hidráulicas, la reducción de ancho producida por el puente de longitud inferior al ancho del río origina un remanso, que va a tener características diferentes, para lo cual se muestran aquí algunos casos. Tenemos, por ejemplo, que esta es la carretera. Entonces, lo ideal hubiera sido que el puente considere todo el ancho del río, pero para reducir el costo del puente se ha considerado solamente este ancho de aquí y se ha cerrado mediante un dique. Incluso en esta margen derecha se ha colocado otro dique transversal que tiene la finalidad de tratar de orientar un poco el flujo hacia el vano del puente. Esto origina un remanso. Ese remanso origina una sobreelevación, con lo cual la llanura de inundación producida por el remanso tiene ahora este límite. Está indicado en línea punteada. Y aguas abajo, entonces se produce también un cambio, de tal manera que aquí sería el límite de la llanura de inundación. Esto es lo que veríamos como un efecto en planta. Aquí tenemos un puente recto y también se ha producido un relleno. Este relleno está obstruyendo parte del área de recorrido de la corriente y ese relleno también produce un remanso, ya que la sección útil del puente sería el área libre. Y también tenemos condiciones aguas arriba diferentes a las de aguas abajo. Ahora, para mejorar el ingreso del agua al puente se utilizan muros guías. Por ejemplo, aquí hemos dicho que la finalidad de este dique era tratar de orientar el agua hacia el puente. Pero también se pueden considerar así unos muros construidos hacia aguas arriba con la finalidad de que el agua se oriente y llegue y pase sin problemas bajo el puente. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Para eso vamos a ver aquí 4 casos desde el punto de vista hidráulico. En el primer caso tenemos que el flujo en el río es subcrítico. Es el caso A tipo 1. El flujo aguas arriba es subcrítico, aguas abajo también es subcrítico. Pero cuando pasa bajo el puente, como la sección en el puente es diferente, el tirante crítico también es diferente. Pero tenemos que el flujo siempre es subcrítico. Entonces noten ustedes que este es el tirante normal. Debido a la contracción se produce un remanso. Debido al cambio de sección en el puente se produce un cambio de flujo, pero que sigue siendo subcrítico. Y aguas abajo también es subcrítico. En el caso 2, tenemos que el flujo sigue siendo subcrítico en el río. Pero como ya hemos dicho, en el puente las condiciones de tirante crítico son diferentes porque la sección transversal es diferente. En este caso tipo 2A, nos encontramos de que el flujo aguas arriba es subcrítico y se ha producido un remanso por la contracción. Por eso el tirante es mayor que el tirante normal. Debido al cambio de sección en el puente, se produce un flujo supercrítico bajo el puente. Pero luego de recuperar la sección del río, nuevamente se hace subcrítico. Es decir, el flujo crítico bajo el puente y subcrítico inmediatamente aguas abajo.
En cambio, en este otro caso de acá, tenemos que el flujo sigue siendo subcrítico aguas arriba y aguas abajo del puente. Pero en el puente, las condiciones hacen que el flujo se haga supercrítico y que esto se propague hacia aguas abajo. De tal manera que tenemos el flujo supercrítico en esta sección, lo cual obliga a presentar aquí un salto hidráulico. Este es el caso 2B. Y luego tenemos que en el caso de que ya la pendiente en el río no sea subcrítica, sino supercrítica, tenemos que el flujo es supercrítico en toda la región. Pero también puede darse el caso, y esto no está dibujado aquí, que la reducción de ancho sea tan grande que incluso se produzca remanso hacia aguas arriba en flujo supercrítico. Pero bueno, esto no está dibujado. Con esto damos por terminado todo lo que corresponde al capítulo de hidráulica. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniera, ¿esas curvas que se producen son iguales que las que hemos visto al inicio, en M1, M2, M3? Allá, las ¿O no? curvas de flujo gradualmente variado que se observan aquí son esta curva de aquí, que sería una M1. Esta acá también es una M1. Y esta de acá también es una M1. Y en este caso también se podría producir, pero no está dibujado. Si se produjera sería una S1. Ahora, en la zona de aguas abajo, tenemos que aquí se produce una curva de flujo gradualmente variado, que correspondería, en este caso tenemos que este es el tirante normal, y este de acá es el tirante crítico. Y esta es una curva creciente en la zona 2. Lo cual, desde el punto de vista de flujo gradualmente variado, no se puede dar. Lo cual quiere decir que este no sería un flujo gradualmente variado. Tendría que ser un flujo rápido. Ya no es gradualmente variado porque no se puede dar una curva de flujo gradualmente variado en la zona 2. Creciente, me refiero. Creciente en la zona 2. Igual pasa con este. Tampoco puede ser una de gradualmente variado. Y aquí mucho menos porque este es rápidamente variado. Bueno, y aquí no hay cambio, o sea que aquí no hay flujo gradualmente variado. Mira, ¿Sí? El puente que contrae el río, o sea, en un flujo supercrítico, cuando hay una contracción, el tirante aumentaba, y es por esa razón que se da remanso. No entendí bien esa parte. Ya Porque sea el tirante supercrítico o subcrítico, el hecho de que aquí se produzca una obstrucción origina una sobreelevación del agua. Cualquiera de las dos condiciones. es indiferente a lo que estudiamos, que las contracciones aumentaban el tirante. Es por otra razón, por tal vez la acumulación de... Recuerde que ese aumento tirante era comparación aguas arriba de la contracción y aguas abajo de la transición. O sea, usted se está confundiendo. Tendríamos que esto, si fuera una transición, aguas arriba de la transición tenemos un tirante y aguas abajo de la transición tenemos otro tirante. Entonces, cuando usted dice en flujo supercrítico con una contracción el tirante aumenta, se estaría refiriendo al tirante de aguas abajo. Esa es otra cosa. Lo que nosotros estamos indicando aquí nomás es el remanso. O sea, lo que sucede desde esta obstrucción hacia aguas arriba. Esto es hacia aguas arriba. Y por tanto, aquí se produce una sobreelevación. Y esa sobreelevación origina una curva de flujo gradualmente variado hacia aguas arriba. Que puede ser una M1 si es que es flujo, pendiente subcrítica, C1 si es que es pendiente crítica y S1 si es pendiente supercrítica. ¿Está claro eso? Sí, genial, gracias. De nada. Lo que sucede aguas abajo es lo que hemos mostrado en los gráficos que están aquí. Lo que sucede aguas abajo, anteriormente habíamos dicho lo que sucedería
Si es que se cumpliera la condición de que existe una transición con pérdidas despreciables y como máximo se va a tener un tirante crítico en la sección de aguas abajo. Pero si ya no se cumplen esas condiciones y se produce remanso hacia aguas arriba, y entonces hemos visto que aquí aguas abajo, en caso de flujo subcrítico, va a depender de cómo sea la condición bajo el puente. Por eso es que hay este tipo 1, el tipo 2 y este tipo 2B, 2A y 2B. En todos estos casos es porque no hay transición y el puente está originando una irregularidad y que vemos que en todos esos casos ya no produce flujo gradualmente variado bajo. Y como no hay transición, no vale tampoco lo que habíamos supuesto, suponiendo que hubiera una transición gradual. Y este es el efecto de una contracción originada por el puente solamente observando las condiciones hidráulicas. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces con esto damos por finalizado el capítulo de hidráulica y vamos a hacer un intermedio de 10 minutos hasta las 11:16 para empezar el siguiente capítulo.
Señores, continuamos. Ahora vamos a empezar este capítulo de introducción a la hidráulica fluvial, mejor dicho, de flujo en canales aluviales. La hidráulica que hemos estudiado antes es solamente agua. Sin embargo, los ríos tienen sedimentos. Esos sedimentos están no solamente en las paredes y en el fondo, sino que también están mezclados con el agua. Y esto va a originar, digamos, una influencia en el comportamiento fluvial, para lo cual debemos conocer cuáles son las características de esos canales aluviales. Lo que vamos a ver aquí es la definición, luego las propiedades de los sedimentos y las técnicas de medición. Y luego vamos a hacer una diferencia entre los flujos en canales de arena y los canales de material grueso. Vamos a ver que en los canales de arena existe algo que llamamos formas de fondo, que es una diferencia sustantiva con lo que sucede con el material grueso. Y luego vamos a estudiar la resistencia al flujo. Si bien la resistencia al flujo está establecida con el coeficiente de Manning que nos da la resistencia de superficie, vamos a ver cómo es que influyen las otras propiedades de los sedimentos en el comportamiento hidráulico de la corriente. Y vamos a incluir aquí las condiciones de inicio de movimiento, es decir, en la que todavía el fondo o las paredes están en reposo, pero que ya están en el momento en el que ya está a punto de iniciar el movimiento, es lo que llamamos el movimiento inminente. Y para lo cual vamos a hablar del esfuerzo de corte crítica y la velocidad crítica de arrastre. Y vamos a tener aquí también un comentario acerca de lo que es el diseño de canales erosionables o cuáles son las condiciones que debe considerarse para canales erosionables. El término canal aluvial se refiere al proceso de erosión que ha realizado el agua sobre la superficie terrestre a lo largo de miles de años. De tal manera que ha ido creando todos unos corrientes en las cuales el fondo y las paredes están conformados por material cohesivo y no cohesivo que han sido y pueden ser transportados por la corriente. El material cohesivo es la arcilla y los no cohesivos son los limos, arenas, gravas, guijarros, cantos rodados y bloques. En el caso particular del material cohesivo, la fuerza de cohesión es una fuerza muy importante con la que las partículas de arcilla se atraen entre sí y que, digamos, se potencian con la presencia de agua en el suelo. Aquí estamos mostrando estas partículas arcillosas y entonces tenemos que el agua que se encuentra entre ellos forma un menisco en la cual están influyendo no solamente las fuerzas capilares, sino también las fuerzas higroscópicas y las fuerzas cohesivas con las que se atrae una partícula de suelo con la otra. De tal manera que estas fuerzas cohesivas son particularmente más apreciables cuando el suelo está húmedo. Se hace una diferencia entonces entre la condición del suelo seco, en el que las partículas pueden estar separadas entre sí como un polvo disgregado e inestable, con respecto al conjunto de partículas húmedas, en las cuales las fuerzas cohesivas se potencian y tenemos toda una masa plástica estable. Pero este comportamiento todavía es un poco más difícil de determinar porque las condiciones varían, incluso para la arcilla seca, porque es fácil de modelar, de tal manera que si adopta una determinada forma estando húmeda y después se pierde la humedad y llega a la condición de estado seco, la forma seca ya puede ser una forma moldeada y ya no de un polvito separado inestable, sino que esa forma seca moldeada
puede tener incluso una resistencia similar a la roca, mientras permanezca en esas condiciones de humedad despreciable, o sea, seco. Digamos que esas características de la arcilla diferencian su comportamiento respecto a los suelos no cohesivos. En la mayor parte de lo que vamos a estudiar en este capítulo nos vamos a referir principalmente a los suelos no cohesivos y no vamos a incluir las correcciones que deberían hacerse por suelos cohesivos. Sin embargo, resaltamos y señalamos que estas características de cohesividad de las arcillas le dan un comportamiento particular y que tiene que ser estudiado con detalle. Como ejemplo, les pondré solamente que en la parte de la selva, la mayor parte del suelo es arcilloso. Y por tanto el fondo y las paredes de los ríos están conformados por material arcilloso. Y el comportamiento entonces es característico. Y entonces cuando se está haciendo esta minería ilegal con una alta extracción, digamos, de material en el cauce de los ríos, se está originando un cambio de comportamiento en la cual el territorio está quedando conformado por huecos. Y como existe una gran humedad, esos huecos están ahora rellenos de agua. Pero hay una diferencia abismal, digamos, entre las condiciones del terreno natural, que tiene una cobertura vegetal muy importante, con todas esas cochas de agua y que además tienen contenido de mercurio y que tienen entonces una vida muy escasa sin vegetación, con lo cual, digamos, se está cambiando completamente todo el comportamiento natural, no solamente de los ríos, sino también del suelo. Aquí estamos presentando este cuadro de características del agua, que en realidad lo hemos debido presentar en el capítulo anterior. Pero lo que queremos resaltar es que las propiedades del agua dependen de la temperatura. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la densidad del agua, decimos 1000 kilos por metro cúbico, pero ese es el valor que corresponde a 4 grados Celsius. Y es el máximo porque para temperaturas menores y temperaturas mayores, el peso específico es menor a 1000 kilos por metro cúbico. Y el equivalente, que es el peso específico, que está dado por la densidad por la gravedad. Además de esto del peso específico, debemos tener en cuenta que la aceleración de la gravedad cambia con la latitud y con la altitud. De tal manera que estos son valores referenciales al nivel del mar y en el ecuador, pero que estarían variando dependiendo de cómo varía la aceleración de la gravedad. Y también tenemos la viscosidad, que depende de la temperatura. De hecho, para hielo no se considera, pero a partir de 0 grados para adelante, ya tenemos los valores de la viscosidad absoluta en newton por segundo sobre metro cuadrado. Y la viscosidad cinemática, que está dada por mu sobre rho, que nosotros por lo general usamos el valor de 10 a la menos 6, que como podemos ver corresponde a una temperatura de 20 grados Celsius. Y se tiene que la viscosidad cinemática va disminuyendo a medida que la temperatura aumenta. Ahora, respecto a los sedimentos, vamos a ver esas propiedades de tamaño, forma, velocidad de caída, distribución de tamaños, peso específico, porosidad, cohesión y ángulo de reposo. Todas estas propiedades las deben haber estudiado ustedes en el curso de mecánica de suelos. Así que lo que vamos a hacer es recordarlos y ver cómo los vamos a aplicar en este curso. Lo primero es el tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula tiene una propiedad que es el diámetro nominal, que es el diámetro de una esfera cuyo volumen es igual al de la partícula. Sin embargo, este es poco práctico porque las partículas de suelo tienen distintas formas y por tanto si nosotros tuviéramos que determinar el diámetro
tendríamos que estar determinando los volúmenes de cada una de estas partículas, lo cual no es nada práctico. Entonces de ahí pasamos al diámetro de cribado o de mallas de un análisis granulométrico. Entonces el diámetro de cribado es la abertura de la malla mínima para que pase la partícula, que es el que más se usa, y también se conoce como diámetro de tamiz. Y por último ya nos olvidamos hasta decir tamiz, cribado, y simplemente decimos el diámetro de la partícula es tanto. Ya sabemos que para estos ensayos granulométricos se pone toda la pila de mallas desde el diámetro mayor al diámetro menor. Se utiliza un vibrador mecánico y se asegura que todas las partículas pasen, y entonces ya se puede determinar cuál es el porcentaje retenido en cada malla. El porcentaje retenido en la malla entonces nos estaría dando, la malla nos está dando el diámetro mínimo, que sería el representativo de la partícula. Pero esto es válido solamente hasta partículas que corresponden para nosotros a números de malla 200. Que podríamos conseguir en malla 250 o malla 300, lo más común es considerar la malla 200. Para los valores inferiores a esa malla, entonces utilizamos el diámetro de sedimentación, que es una esfera del mismo peso específico cuya velocidad de caída terminal es igual al de la partícula. Entonces nosotros tenemos que lo que se hace es medir la velocidad de caída de la partícula y se determina cuál es el diámetro que tiene esa velocidad de caída para un peso específico igual. Para esto tendríamos entonces que recordar qué es la velocidad de caída terminal, pero lo vamos a dejar pendiente para cuando lleguemos a esa propiedad. Y tenemos el diámetro de sedimentación normalizado, en la cual las partículas tienen un peso específico relativo de 2,65 y se tiene una extensión infinita de agua destilada en reposo a 24 grados Celsius. Entonces existen diferentes formas de clasificación de tamaños. Nosotros estamos tomando aquí la de la AGU, que se conoce también como la escala de Wentworth, en la cual se clasifican como cantos rodados, que son entre 250 milímetros y 4 metros, guijarros de 64 a 250 milímetros, gravas de 2 milímetros a 64, arenas, que son de 0.062 hasta 2 milímetros, limos entre 4 a 62 micras, donde una micra es 10 a la menos 3 milímetros, y arcillas de 0.24 a 4 micras. Por eso es que por lo general para lo que son limos y arcillas utilizamos lo que es el diámetro de sedimentación. Y los análisis granulométricos los utilizamos para lo que son arenas, gravas y una porción de guijarros, porque aquí trabajamos por lo general hasta 3 pulgadas, de malla de 3 pulgadas. Pero para los tamaños mayores tenemos que utilizar otros métodos de medición. Además podemos ver que aquí para el caso de las arenas, las gravas, los guijarros y los cantos rodados, existen subclasificaciones que varían desde un tamaño muy fino hasta un tamaño muy grueso. Y estas propiedades de los sedimentos varían de un río a otro, de una sección a otra de un mismo río. Y estamos mostrando este gráfico del libro del Dr. Rocha, que nos da la distribución granulométrica del material sólido del río Chira que ingresa al embalse Poechos. Es decir, en este caso nosotros tenemos que en el río Chira hay un transporte de sedimentos. Como en el río está construido este embalse Poechos, se tiene una retención de sedimentos en el embalse. Ahora, de esos sedimentos tenemos que hay una parte que se transporta por el fondo, mientras que hay otra parte que se transporta mezclado con el agua, y este se conoce como suspensión. Las curvas que estamos mostrando son curvas granulométricas de porcentaje acumulado que pasa en peso versus el diámetro.
Y según la clasificación de la AGU, tenemos los intervalos que se indican en la parte superior. Tenemos entonces que el material que se transporta por el fondo tiene mayor diámetro que el material que se transporta en suspensión. Y tenemos que el de fondo está variando desde limo grueso, digamos, hasta grava fina. Mientras que el que se transporta por suspensión está variando desde arcillas hasta arena media. Y noten ustedes que hay una parte donde un mismo diámetro podría estar en fondo o en suspensión. Esto es porque las partículas se mueven en masa. Y entonces no corresponden a un tamaño uniforme, sino a una mezcla de tamaños. Otra propiedad importante es la forma de la partícula. También existen diferentes maneras de medir esta propiedad. El que nosotros vamos a usar es el factor de forma de Corey, que se mide como el cociente de la DC entre la raíz cuadrada de AB, donde A es la mayor longitud de la partícula, B es la siguiente y C la menor. Y además están medidas en tres ejes mutuamente perpendiculares. Un valor común de factor de forma para la arena es 0.7. Y se considera que este método es más útil que los de esfericidad y redondez que se usan algunas veces. De aquí llegamos a la velocidad de caída. Anteriormente habíamos usado el término velocidad de caída terminal. ¿Por qué creen ustedes que se ha usado el término terminal, velocidad de caída terminal? Creo que es la velocidad constante que se alcanza cuando la fuerza de gravedad iguala las fuerzas de viscosidad, si no me equivoco. Muchas gracias. Tiene razón. O sea, sabemos que por acción de la gravedad, las partículas se mueven con un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, no con velocidad constante. Por tanto, cuando una partícula empieza a caer en el líquido, comienza a acelerarse por acción de la gravedad, hasta que se equilibran las fuerzas actuantes. ¿Y cuáles son las fuerzas actuantes? El empuje, el peso y además la fuerza de rozamiento, que como bien dijo su compañero, corresponde a las fuerzas viscosas. Cuando la sumatoria de estas fuerzas es 0, entonces la velocidad se hace constante. Y esa velocidad constante es la velocidad de caída terminal, es decir, la que se alcanza una vez que ya se ha logrado ese equilibrio de fuerzas. Pero a partir de ahí ya vamos a olvidar el término terminal y cada vez que nos refiramos a velocidad de caída, ya nos vamos a referir a esa velocidad constante con la que cae una partícula sólida, que en este caso es el sedimento, en una masa fluida ilimitada y en reposo. Y por tanto, la velocidad de caída es un parámetro descriptivo de primera importancia en el estudio de interacción flujo-sedimento. Lo que se está mostrando en esta ecuación 5.7 es el equilibrio de fuerzas. En el lado izquierdo tenemos la fuerza de arrastre, es decir, la fuerza debida a la viscosidad o la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de arrastre se calcula como un coeficiente dimensional, que es el coeficiente de arrastre, por el área proyectada contra la dirección del movimiento, que es A, el ρ, que corresponde a la densidad del agua, W, que es la velocidad de caída, elevada al cuadrado entre 2. O sea, este primer término es la fuerza de arrastre. Y en el segundo término tenemos el peso de la partícula, que está dado por la densidad de la partícula, que es ρs, densidad de sólidos, por la densidad y por el volumen. Y el empuje, que está dado por la densidad del agua, la gravedad y el volumen. Es decir, esta ecuación 5.7 es la ecuación de equilibrio, fuerza de arrastre igual a peso menos empuje.
Para poder determinar el coeficiente de arrastre se encuentra que depende de un número dimensional que se conoce como el número de Reynolds de la partícula, que se calcula como el producto de la velocidad de arrastre por el diámetro entre la viscosidad cinemática, donde este D es el diámetro de la partícula. Y podemos ver esta gráfica donde se indica cómo varía. En el eje de ordenadas tenemos coeficiente de arrastre y en el eje de abscisas tenemos el número de Reynolds de la partícula. Podemos ver que hay una pequeña porción para números de Reynolds de la partícula aproximadamente menores que 1, donde en esta gráfica se ve como una línea recta, pero como es una gráfica doblemente logarítmica, en realidad esta expresión es del tipo potencial, que tiene una pendiente de 24. Entonces el coeficiente de arrastre comienza a disminuir a medida que el Reynolds de la partícula aumenta, hasta que llegamos a un valor mínimo, que es aproximadamente 0.4, un coeficiente de arrastre de 0.4. Y tenemos aquí que se hace constante hasta Reynolds de la partícula de 3 por 10 a la quinta, luego disminuye abruptamente a un valor mínimo de 0.09 y luego aumenta ligeramente. Entonces, para poder determinar la velocidad de caída a partir del coeficiente de arrastre, se tiene que tener un proceso iterativo, donde primero calculamos un valor de la velocidad de caída, con eso calculamos el Reynolds de la partícula, del gráfico obtenemos E sub D, de la ecuación determinamos la velocidad de caída y nuevamente volvemos a repetir hasta que encontramos que la velocidad de caída se mantiene constante. Sin embargo, este no es el método recomendado, ya que hay muchos investigadores que han encontrado que la velocidad, el coeficiente de arrastre también depende del factor de forma. La curva que está dibujada aquí con línea continua es la que hemos visto anteriormente. La que corresponde a la primera porción que habíamos dicho que tiene como límite 24, esa corresponde a la ecuación de Stokes. Pero esto sería con un factor de forma igual a 1, es decir, con partículas esféricas. Pero si las partículas no son esféricas, el coeficiente de arrastre aumenta, como se puede ver aquí, para valores de factor de forma de 0.9 hasta 0.3. Y por eso varios investigadores han tratado de determinar directamente cuál sería la velocidad de caída para distintos diámetros. Podemos ver en este primer gráfico que se tiene que la velocidad de caída en pies por segundo depende del diámetro en milímetros en este eje y el diámetro en pies en este eje. Pero lo que nos interesa sería este en milímetros. Y también depende de la temperatura. Pero en este gráfico no está el factor de forma. Tenemos otras expresiones para velocidad de caída, por ejemplo esta ecuación de Stokes, en la cual se toma la primera parte lineal de la curva que nos decía que el coeficiente de arrastre es 24 entre Reynolds. Y entonces, que es válida para Reynolds menores de 0.2 y puede alcanzar hasta Reynolds igual a 1. Usando esa expresión en la ecuación anterior, se puede determinar una expresión de velocidad de caída que está por esta ecuación o por esta, que son equivalentes, solo que aquí está viscosidad cinemática y aquí viscosidad dinámica. Y esa ecuación se conoce como la fórmula de Stokes, pero que es aplicable solo para partículas esféricas y con Reynolds menores a 1. Y que es la que se decía que corresponde a esta porción del coeficiente de arrastre. Pero falta cubrir todo lo que tenemos aquí y además la variación con factor de forma. Aquí ya teníamos una gráfica que nos da velocidad de caída versus diámetros y diferentes temperaturas, pero que tampoco incluye el factor de forma. Otras expresiones de velocidad de caída tratan de obtener el factor de forma expresando el área como un coeficiente del diámetro al cuadrado y el volumen como un coeficiente del diámetro al cubo, donde K1 y K2 dependen de la forma de las partículas.
Por ejemplo, para las partículas esféricas tenemos estos valores de K1 y K2 y la ecuación quedaría así. Pero esto sería para partículas esféricas. Ahora, si nosotros consideramos que estos son parámetros adimensionales, entonces en un análisis adimensional se tiene que dependería de todos estos factores. Esto que es equivalente al Reynolds de la partícula, el coeficiente de arrastre, el cociente de la densidad de sólidos entre la densidad del agua y el coeficiente K2 entre K1. Ahora este cociente se puede trabajar en función del factor de forma de Corey. Y entonces experimentalmente se ha determinado este gráfico. Quiero que este gráfico lo identifiquen y lo señalen y lo tengan guardado y separado. ¿Por qué? Porque este es el gráfico que recomendamos para determinar la velocidad de caída. Noten ustedes que en este gráfico, en el eje de ordenadas, está el diámetro nominal en milímetros. En el eje de abscisas tenemos la velocidad de caída en centímetros por segundo. ¿Y qué depende del factor de forma? Porque hay tres líneas. La primera línea del eje de abscisas corresponde a este haz de curvas, que es para factores de forma de 0.5. La segunda línea corresponde a este haz de curvas, que es para factor de forma de 0.7. Y la tercera línea corresponde a este factor de forma de 0.9. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la velocidad de caída para un diámetro de 0.5 milímetros y un factor de forma de 0.7 con una temperatura de 20 grados Celsius? Diámetro 0.5 milímetros, factor de forma 0.7, temperatura 20 grados Celsius. ¿Cuál es la velocidad de caída? Ingeniero, esa figura ahí abajo dice que es para temperatura de 24 grados. No, eso dice el título, pero lea bien. La de 24 grados es la que está punteada. Ahí, 24 grados es la punteada. Perdón. La de 24 grados es la línea punteada, como se indica aquí. 24 grados es la línea punteada, pero pueden ver ustedes que además hay otras curvas. Y las otras curvas que se indican están desde 0 grados Celsius hasta 40 grados Celsius. Entonces repito. Yo creo que tiene usted razón, debería cambiar este título. Aquí el señor Guamaní nos dice que la velocidad de caída para 0.5 milímetros de diámetro, factor de forma 0.7 y 20 grados Celsius es 0.45 centímetros por segundo. Ahí vamos a ver. Creo que es 70. A mí me sale 70, profesor. A ver, su compañero dice que es 70 y no 0.45. Vale. Vamos a ver esto. Empezamos primero a 0.5. Ahí está. El señor Guadalupe dice 60. ¿Cuál de todos es? El señor Medina también dice 60. Si vamos a hacer por mayoría, nos quedaríamos con 60. Pero ¿cuál es el resultado correcto?
El mouse no me quiere hacer caso. A ver. Bueno, no sé por qué no quiere aparecer el mouse, pero bueno, traten de seguirme aunque el mouse no se vea. Tenemos que el diámetro es 0.5, entonces empezamos con 0.5 y nos vamos hasta 0.7, que serían las curvas intermedias. Y buscamos la de 20 grados Celsius, que es la intermedia. Y entonces llegamos a ese punto en el cual tenemos que bajar hasta la segunda línea de datos, porque la segunda línea es la que corresponde a 0.7. Denme un minuto, voy a tratar de ver por qué no funciona mi mouse. El señor Benavides dice que son 63 centímetros por segundo. Bueno, entonces aquí tenemos este gráfico de aquí. Y aquí tenemos 50 el señor Rivas. Bueno, el señor Peña 65, pero vamos a ver esto. Tenemos que aquí empezamos de 0.5, nos movemos hasta 60 y con esto bajamos hasta la línea inferior y resulta que ninguno tiene razón, ¿o sí? Porque miren ustedes que como estamos con 0.7, con 0.7 nos corresponde la segunda línea, es decir, esta línea de acá. Y para esa línea, empezando con 0.5, llegamos aquí a 20 y con esto bajamos y tenemos que llegar a esta línea. Y en esta línea, el valor es menor a 10. A 10. Es decir, que allí tenemos que esto equivale a 20, 30, 40, 50, 60. Podríamos decir que equivale, aquí encontramos que es aproximadamente 62. Pero no es 62, es 6,2. ¿Por qué? Porque le corresponde aquí el intervalo entre 1 a 10, que es esta segunda línea que corresponde al factor de forma de 0.7. Factor de forma de 0.7, o sea, ninguno estaba en lo correcto. Aquí entre 1 y 10, la velocidad de caída es 6,3, digamos. 6,3. Porque esto es lo que corresponde a 0.5 con 20 grados Celsius. Aquí. 6,3. En algún momento sería 63. ¿Para qué condición la velocidad de caída podría ser 63 centímetros por segundo? Podemos ver que... Rocas, tal vez, ¿no? Para diámetros mucho más grandes. Ajá, muy bien. Aquí tendríamos que irnos, solamente sería con factores de forma de 0.5 y con diámetros mucho mayores de los que aparecen en esta figura. Para ese mismo diámetro de 0.5, si el factor de forma fuera 0.5 y la misma temperatura de 20 grados Celsius, ¿cuánto sería la velocidad de caída?
Disculpe, no lo escuché, disculpe. Allá, si tenemos el mismo diámetro, 0.5 milímetros, la misma temperatura, 20 grados Celsius, pero el factor de forma de 0.5, ¿cuál sería la velocidad de caída? $4.5 creo. No, ahí también está mal. ¿Por qué? Porque Sí, miren, sí. la primera línea es para factor de forma de 0.5. Y en esa primera línea el factor está entre 1 y 10. Entonces entramos aquí con 0.5 hasta 20 grados Celsius. Y de ahí bajamos. ¿Y eso nos está dando cuánto? 4.5, ¿no es? Ujú. No, está más o menos donde está la manito, ¿no es cierto? Casi 6. Sí. Sí, eso es casi 6. Diríamos 5.4 centímetros por segundo. Eso sería para factor de forma de 0.5. 5. Porque miren, este es 1, 2, 3, 4, 5. Y entre 5 y 6 es donde cae la manito aquí. O sea, digamos que 5.5, 5.4. Cuando es el mismo diámetro y misma temperatura, pero con 0.7, nos salió 6.3. Y el mismo diámetro, misma temperatura, pero con factor de forma de 0.9, esto nos estaría dando en el de abajo. Y el de abajo es 7 centímetros por segundo. ¿Ya está claro eso? En general. Ya. Entonces, tenemos que vamos a dejar aquí la clase, pues ahí seguimos con las otras propiedades después. Pero no olviden que este gráfico de aquí es el que les he dicho que tienen que tener seleccionado, porque cuando diga velocidad de caída, ustedes tienen que usar este gráfico, ya que este gráfico nos permite tener la velocidad de caída para diferentes temperaturas y diferentes factores de forma. Ingeniero, disculpe, el factor de forma, ¿Qué tiene? ¿cómo se define? Eso no entendí bien. Es el cociente de C entre la raíz cuadrada de AB, donde C es la distancia más corta a la más grande y B la intermedia. Con sus De tal dimensiones manera nomás, que ¿no? si fuera circular sería 1. Y mientras más alargada es, ahí va variando. Entonces, tenemos que las partículas son diferentes, pero ya tienen los que hacen este tipo de ensayos un análisis que es una mezcla de entre visual y... ¿Por qué no se van a poner a medir partícula por partícula? Pero sí más o menos teniendo en cuenta una representativa y cómo están las formas, pueden determinar si es que esto se cumple o no. En general, con factores de forma cercanos a 1 tienden a esféricos. Y a medida que se van alejando de 1, se van haciendo más alargadas y más delgadas. Por eso es que aquí están hablando de factores de forma de 1 hasta 0.3. Y ahí nos dicen que los representativos de la arena son 0.7. ¿Alguna otra pregunta? No olviden que mañana tenemos clase de recuperación de 2 a 4 y que lo que vamos a hacer es un seminario de problemas de hidráulica. Dicho sea de paso, este seminario ya está publicado en el aula virtual. Lo vamos a revisarlo mañana juntos. Hasta mañana, señores. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.